nuestro Dios Todopoderoso quiere que nosotros oremos conforme a su voluntad, quiere que nosotros conozcamos su voluntad. Y pues la palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros debemos de buscar comprobar cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Pero si nosotros no buscamos renovar nuestra mente, cambiar nuestra forma de pensar, nosotros no vamos a transformar nuestras oraciones buscando orar conforme a la voluntad de nuestro Dios. Quiero que empecemos en esta tarde en unos versículos que conocemos que están en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, perdón. Vamos a ponerlo por acá. Ay. Dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Aquí la palabra de nuestro Dios nos da un consejo muy importante, de que nosotros debemos de tener una confianza en Él, de pedirle, pero al pedirle nosotros tenemos que tener en cuenta su voluntad. Entonces tenemos que conocer primero su voluntad para que nosotros sepamos qué pedir, para que así nosotros tengamos la confianza de igual de pedir. Entonces la palabra de nuestro Dios aquí nos enseña este consejo de que si nosotros sabemos que Él nos oye, el 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿Cuál es la confianza que nosotros tenemos que tener en Él? Conocer su voluntad, conocerlo a Él. Al conocer a Dios, conocemos su voluntad y al conocer su voluntad, nosotros sabemos cómo pedirle. Y al pedirle conforme a su voluntad, sabemos y tenemos la confianza que Él nos oye. Pero muchas veces nosotros lo único que hacemos es orar a Dios pidiéndole las cosas conforme a lo que nosotros queremos y no conforme a lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, nosotros primeramente tenemos que conocer cuál es la voluntad de Dios. Tenemos que buscar la voluntad de Dios. Por eso la palabra de nuestro Dios nos dice que primeramente nosotros busquemos el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Pero tenemos que nosotros buscar primeramente lo que Dios quiere, que nosotros le conozcamos. Y por eso aquí el apóstol Juan dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Él, en el único que nos puede ayudar. Porque a veces nosotros buscamos orar a otras cosas. Buscamos convencer a Dios por medio de otros caminos, cuando no, solamente hay un solo camino, que es el Señor Jesucristo. Y dice aquí, esta es la confianza que tenemos en Él, que nos ha dicho que si nosotros oramos al Padre en su nombre, el Padre nos oirá. Entonces esa es una forma de conocer la voluntad de Dios. Dios es misericordioso, Dios es lento para la ira y grande en misericordia, pero dice la palabra que Él no contiende con el hombre para siempre, sino que como nosotros tenemos un límite, pues ya, y solamente Dios lo sabe. Pero muchas veces nosotros, por creernos autosuficientes, por creernos que a nuestra manera estamos haciendo bien las cosas, por creernos lo que se nos ha enseñado tradicionalmente, religiosamente, y no por poner nuestra confianza verdaderamente en Dios. Porque confiar en Dios es buscar lo que Él nos dice por medio de su palabra, es adquirir el conocimiento, es buscar lo que Él nos dice en su palabra para que nosotros le conozcamos a Él, para que nosotros verdaderamente estemos conforme a su voluntad. Pero muchas veces nosotros hacemos lo contrario, que nosotros hacemos lo que nosotros queremos, creyendo que Dios va a hacer lo que nosotros queremos que Él haga. Y lo que nosotros debemos de hacer es buscar lo que Él quiere de nosotros, lo que Él quiere que nosotros hagamos, para que así estemos conforme a su voluntad, para que así conozcamos el propósito que Él tiene para nosotros, para que así nosotros seamos dirigidos en nuestra vida.
Y dice que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad. Entonces, si nosotros tenemos necesidades, tenemos todos. Pero muchas veces nosotros no buscamos la voluntad de Dios, sino que nosotros solamente queremos que Dios haga nuestra voluntad. Y dice que si nosotros pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, Él nos escucha. Muchas veces nosotros hacemos oraciones que no van conforme a la voluntad de Dios, entonces no estamos siendo escuchados. Por eso es que nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. Hay muchas personas cuando nosotros le decimos, estás orando, o al menos, o también nosotros mismos cuando se nos dice, ora, y le decimos nosotros, sí, estoy orando, oro todos los días, oro 3, 4, 5 veces al día, pero estás orando conforme a la voluntad de Dios. O es lo que nosotros debemos de reflexionar. ¿Estoy orando conforme a la voluntad de Dios? Y si no está siendo así, pues le pido a Dios sabiduría, le pido a Dios dirección, porque dice la palabra de nuestro Dios que si hay alguien falto de sabiduría, pídasela a Dios y Él la da en abundancia y sin reproche. Pero algo muy importante, que pidamos con fe creyendo que Él nos las da, con fe creyendo que lo que Él nos va a dirigir a hacer, tenemos que hacerlo, tenemos que buscar su voluntad. Si hay algo que Él nos dice o nos hace sentir que nos está estorbando, dejémoslo a un lado, porque de esa manera nosotros estamos haciendo su voluntad. De esa manera nosotros empezamos a conocer su voluntad. De esa manera nosotros empezamos a conocer el propósito que Él tiene para nosotros. Y como es propósito que Él tiene para nosotros, pues es su voluntad. Y ya nosotros vamos conforme a ese camino. Pero nosotros tenemos que tener la disposición en el corazón de acercarnos a Él con esa intención de aprender, de dejarnos dirigir, de no buscar nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Y dice la palabra de nuestro Señor en el siguiente versículo: y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nuestro Dios sí contestan las oraciones que nosotros le hacemos, pero tienen que ser conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere para nosotros. Y dice que si nosotros sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad, sabemos que Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, cualquier cosa que vaya conforme a su voluntad, porque a veces nosotros tomamos en cuenta esto, que si sabemos que Él nos oye, Dios oye todo, pero no le presta atención a las oraciones que no van conforme a su voluntad. Él lo conoce todo, Él lo escucha todo, pero le presta atención a lo que es conforme a su voluntad. Por eso nos dice, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, que a veces nosotros en el mundo, por no conocer a Dios o por no querer hacer su voluntad, pues nosotros decimos, ahí dice el versículo que si le pido cualquier cosa que yo le pida, que Él me oye, cualquier cosa. No, nuestro Dios aquí nos está diciendo por medio del apóstol Juan, que fue inspirado por el Espíritu Santo de Dios, nos dice que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero cualquier cosa que pidamos tiene que ser conforme a su voluntad, para que nosotros no estemos pidiendo algo que no es conforme a su voluntad. Dice, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y pues en este caso quise introducir con esto, porque muchas veces nosotros nos dirigimos más a las cosas materiales. Le pedimos solamente las cosas materiales a Dios, y hay algo muy importante que nosotros no le pedimos a Dios, que es que nos dé dirección. Hay un salmo que escribió el rey David, que escribió el salmista, de una petición, o bueno, varias peticiones que le dijo, que le pidió a Dios. Y quiero que nosotros en esta tarde aprendamos de esa oración que sí, en algún momento le pidió, pues quizás material, lo que él necesitaba, pero pidió algo para llegar muchas veces a adquirir esas cosas que nosotros muchas veces queremos que Dios nos las dé nada más porque se las estamos pidiendo. Y quiero que nosotros leamos el Salmo 25, del versículo 1 en adelante. Vamos a ver si lo alcanzamos a leer todo, pues lo leemos todo en el nombre del Señor.
pero quiero que nosotros vayamos versículo por versículo leyendo y escudriñando esta oración que hizo el rey David. Alguien que cometió muchos errores, alguien que no era de una cuna de oro, alguien que fue perseguido, alguien que sí tenía el corazón conforme, su corazón era conforme al corazón de Dios, pero era alguien que cometía errores. Pero a pesar de que cometía errores, él nunca se alejó de Dios, y al contrario, sino que él se acercaba a Dios, él buscaba de Dios, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Quiero que nosotros leamos estos versículos. Vamos a leer los primeros versículos. Dice la palabra de nuestro Dios. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Aquí el rey David hizo esta oración, pero fíjense cómo empezó el rey David a hacer esta oración. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Reconocía a quién era el que necesitaba, al que necesitaba su alma. Nuestro Señor Jesucristo, cuando los apóstoles, los discípulos le preguntaron, le dijeron: Señor, enséñanos a orar. El Señor le dijo: oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino hacia nosotros. Hágase tu voluntad, así aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Reconociendo a Dios como el único soberano, como el que le da la vida, como el que nos da la vida. En este caso el Señor Jesús les enseñaba que Dios era nuestro Padre, que el Señor Jesús nos daba la potestad de llamar Padre a Dios si creíamos en Él. Aquí el rey David le decía: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. ¿A dónde levantas tu alma? ¿A dónde la pones? ¿En quién pones tu confianza? ¿O en quién pones tu vida? ¿A quién acudes? Muchas veces, repito, nosotros buscamos por otros caminos encontrar lo que nosotros queremos que Dios haga. Pero no, nosotros debemos primeramente buscar a Dios, levantar nuestro clamor a Él, levantar nuestra confianza en Él, poner nuestra fe completamente en Él, porque Él es el único que nos puede ayudar. Él es el que nos dio el alma, nos dio la vida, porque así como dice en Génesis, que dice que Dios formó de la tierra al hombre, pero sopló aliento de vida, y al momento que sopló aliento de vida, pues se formó un ser viviente, se formó el alma, se formó la vida del ser humano. Así nosotros, pero muchas veces nosotros no acudimos al dador de la vida, sino que lo dejamos de un lado. Aquí el rey David no, sino que reconoció a Dios y le dijo: a ti, oh Dios, a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Le siguió diciendo: Dios mío, en ti confío. Nosotros muchas veces, cuando estamos pasando en una situación, ahí hasta por automático sale: Dios mío, oh Dios, Santo Dios, y empezamos ahí, pero no hacemos algo que el rey David hizo aquí: en ti confío. Puso su confianza en Dios, puso su fe en Él, puso su esperanza en Él, que es lo que muchas veces nosotros no hacemos. Esa es la voluntad que Dios quiere que nosotros hagamos. Primeramente lo reconozcamos a Él como Dios, que en Él confiemos nuestra vida, que a Él lo pongamos como el primer lugar en nuestra vida, que tengamos la confianza de decirle a Él: Señor, tengo necesidad, pero yo confío en ti, que tú estás conmigo. Pero tenemos que nosotros saber que la voluntad de Dios es que nosotros acudamos a Él,
por medio del camino que Él nos ha dado, que es el Señor Jesús. Porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Aquí el rey David, pues, como era rey instituido por Dios, ungido por Dios, pues él de esta manera oraba a Dios. Pero nosotros tenemos una confianza más grande, no la unción de un profeta humano, sino la unción del Señor Jesucristo, porque al creer en Él nosotros somos llenos de su Espíritu Santo, que es el que nos sella como hijos de Dios. Y al saber eso, tenemos la confianza de orar en nuestro Dios. El rey David le dijo, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, porque estaba pasando situaciones complicadas. No sabemos en cuál de tantas que el rey David pasó, pero muchas veces nosotros sí estamos pasando situaciones complicadas. Y no nos referimos a seres humanos que quizás nos están haciendo la guerra, que quizás nos están maltratando, sino al enemigo que muchas veces usa a esas personas para maltratarnos, usa a las enfermedades para afligirnos, usa a los problemas sociales, económicos para querernos alejar de nuestro Dios, para decirnos, ¿dónde está el Dios en el cual has creído? Nuestro Dios está con nosotros y Él está en su trono. No hay nadie que le esté estorbando, ni nadie que le haya quitado el poder. Pero muchas veces nosotros no ponemos nuestra confianza, sino que nosotros nos apartamos nuestra mirada por las cosas y situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Pero algo tenía el rey David en esa confianza, que él no sería avergonzado. Y él le decía a Dios, yo sé que no voy a ser avergonzado, no sea yo avergonzado que mis enemigos, quizás mi enfermedad, quizás mi situación económica me quiera aplastar, pero yo confío en ti, Dios, que no pasará, que este enemigo no es para siempre, que aunque parezca que es un gigante, no me va a vencer, sino que tú vencerás, porque nuestro Dios es poderoso. Y el rey David ya sabía, porque el rey David, cuando estaba cuidando a las ovejas, él había, dice la palabra, había matado un león con sus brazos, con sus manos, había peleado con una osa, le había quitado las ovejas que se había llevado, pero después de eso había derribado a un gigante con un arma que no era un arma militar, pero era un arma de una persona que confiaba en Dios, que confiaba en la voluntad de Dios. Y dice aquí la palabra que el rey David le decía al Señor, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, porque el enemigo se alegra cuando muchas veces nosotros por una enfermedad, por una situación complicada nos alejamos de Dios y buscamos por otros medios solucionar lo que muchas veces nosotros decimos que Dios no quiere solucionar. Y no es que Dios no lo quiera hacer, sino que Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere dirigir, Dios quiere que nosotros aprendamos en medio de todas estas situaciones para que nosotros seamos preparados. Dice la palabra que para los que aman a Dios, todas las cosas que Él permite nos ayudan para bien, para conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Entonces, Dios quiere, Dios permite que pasen situaciones complicadas, pero nunca nos abandona y nunca es para que nuestro mal, sino para nuestro propio bien. Y Él nos encamina, nos enseña a sobrepasar esas situaciones. El rey David ya lo sabía. ¿Cuántas veces Dios ha obrado milagros en nuestra vida ya? Pero a veces nosotros nos desesperamos porque queremos las cosas a nuestra manera. Y Dios quiere que nosotros aprendamos que no debemos nosotros afligirnos ni desconfiar de Él. Dice la palabra de nuestro Dios, una de las confianzas que tenía el rey David, la exclamó en estos versículos, en este versículo dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. O sea, no era nada más uno. Dios no está nada más pendiente de uno, sino está pendiente de todos los que confían y esperan en Él. Y dice aquí, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti serán confundidos. Si tú estás esperando en Dios, no serás avergonzado, no serás confundido, pero tienes que esperar en Él. Van a venir aflicciones, sí,
créeme que sí las vienen y las está, y hay algunas personas que te estamos predicando, que estamos pasando aflicciones, pero tenemos la confianza en Dios de que Él nos ayuda a vencer esas aflicciones y de que Él nos ayuda a pasar esas situaciones complicadas. Dice, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Los que se rebelan sin causa. A veces nosotros decimos, no, pero es que mi causa es una enfermedad, pero es que le he estado orando a Dios y no me quita la enfermedad. Sí, le has estado orando a Dios porque quiere tu enfermedad y Dios la quiere quitar, pero no le oras a Dios para que te enseñe, para que te fortalezca, para que te instruya en medio de esa situación. Y a veces nos apartamos nosotros sin causa, porque a veces decimos, es que Dios ya me abandonó, Dios no me ayuda en esto, mejor voy a buscar por otro lado. Pero dice la palabra, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Porque no hay ninguna causa que nos haga separarnos de Dios. El apóstol Pablo lo dijo, nada nos puede separar del amor de Dios, ni las tribulaciones, ni las persecuciones, ni las enfermedades. Nada nos puede separar del amor de Dios. Él no nos ha dado causa para que nosotros nos apartemos de Él, para que nosotros nos rebelemos. Pero dice que si nosotros nos rebelamos, seremos avergonzados, porque lo hemos hecho sin causa, porque Dios nunca ha fallado. Pero nosotros estamos poniendo nuestra mirada muchas veces en nuestros propios deleites. Dice el apóstol Santiago, dice, muchas veces ustedes oran y no reciben porque oran mal, porque piden mal para gastar en sus propios deleites. Para gastar en nuestros propios deleites muchas veces nosotros oramos. Y por eso es que muchas veces nosotros no recibimos. Y a veces nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios y no lo recibimos en ese instante porque Dios nos sigue preparando. Porque Dios tiene diferentes procesos en cada uno de nosotros. Y eso lo vamos aprendiendo en medio de los procesos. En medio de las situaciones complicadas que Dios permite en nuestra vida. Pero algo tenemos que tener muy en cuenta, muy seguros, que nunca seremos abandonados, nunca seremos avergonzados, porque Dios no nos abandona, porque nuestra esperanza que hemos puesto en Él no nos avergüenza. Y empezó el rey David a pedirle dirección a Dios. Dice en el versículo 4, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas. Que es lo que muchas veces el ser humano no quiere, que Dios le enseñe sus mandamientos, sus preceptos, el camino por medio del Señor Jesús, las sendas que nosotros debemos de andar. Porque dice la palabra que la luz vino al mundo, pero los seres humanos, los hombres, amaron más las tinieblas que la luz. Y no han querido dejarse enseñar por Dios. Han buscado el conocimiento por fuera de la palabra de Dios, por fuera del Espíritu de Dios. Porque si hay personas que conocen de la palabra, pero no han dejado que el Espíritu de Dios les enseñe lo que la palabra de Dios tiene para cada uno de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de decirle a Dios, Dios, estoy pasando una aflicción, pero confío en ti, espero en ti, Señor. Tengo la confianza de que no seré avergonzado, porque la palabra de Dios dice que los que esperan en ti no serán avergonzados. Los que esperan en ti tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan en ti levantarán alas como las águilas. Los que esperan en ti no serán avergonzados. Cuando nosotros conocemos la palabra y creemos en eso, empezamos a orar de la confianza que tenemos en Dios. Decimos, oh Dios, estoy afligido, pero confío en ti. La palabra de Dios me dice que yo no seré avergonzado. Pero algo, mi Dios, que necesito es que tú me enseñes, me muestres tus caminos, me enseñes tus sendas, porque soy ser humano. Porque dice la palabra que nuestro corazón va de continuo al mal, porque mi corazón es de piedra, porque mi corazón es engañoso, pero tú lo conoces, Señor.
y tú me enseñas tus caminos. Ahí es cuando ya seguimos orando conforme a la voluntad de Dios. Porque a veces nosotros decimos, Dios, sí confío en ti, Dios espero en ti, pero dame esto, pero dame esto, pero dame esto. Y no le pedimos a Dios dirección, que nos enseñe. Y dice la palabra de nuestro Dios, el siguiente versículo que escribió el rey David, dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Dice, encamíname en tu verdad, porque este mundo predica muchas verdades, y muchas verdades que se predican en este mundo tienen un trasfondo mal interpretado de la Biblia, de la palabra de Dios. Por eso dice la palabra que ninguna profecía es de interpretación personal, porque toda la palabra de Dios fue inspirada por su Espíritu Santo, y que no debemos nosotros dejar por fuera al Espíritu que inspiró la palabra. Por eso aquí el rey David decía, encamíname en tu verdad. El rey David sabía que Dios había inspirado a Moisés para escribir las leyes. Pero muchas de esas leyes, como el Señor Jesús les habló a los fariseos, habían sido malinterpretadas y habían sido encaminadas para muchas otras cosas, menos para la voluntad de Dios. Pero el rey David le dijo a Dios, encamíname en tu verdad. Yo sé que tu palabra aquí está en la Biblia, pero si la quiero interpretar por mi propia sabiduría humana, no voy a poder. Por eso ayúdame, encamíname en tu verdad, muéstrame tu verdad. Señor, muéstrame lo que tu palabra dice, porque puedo estar cayendo en un error. Porque el Señor Jesús se lo dijo a los fariseos, vayan y aprendan por qué Dios dice misericordia quiero y no sacrificio. Y así muchas otras cosas que les decía el Señor Jesús, ustedes diezman de todas las cosas, hasta la menta, hasta lo más pequeño. Cuelan el mosquito para no beber agua con mosquito, pero se tragan un camello. Eso era alegoría, porque cuidaban ciertas cosas, pero dejaban lo más grande. Se habían apartado de la misericordia, de la justicia y de la fe. Seguían una religiosidad, que es lo que muchas veces nosotros hacemos al malinterpretar la Biblia. Por eso nosotros debemos decirle a Dios, Dios, encamíname en tu verdad. Yo sé que aquí está tu palabra, pero necesito que tú me ayudes, que tú me encamines. Y Dios va a usar a personas para enseñarnos, sí lo hace. Pero primeramente nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, porque dice la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre que tiene su completa confianza en Dios. Primeramente es Dios, y decirle a Él, Dios, enséñame. Y Él usa a personas para enseñarnos, para darnos revelación de su palabra. Pero no busquemos primero la revelación en hombres, sino la revelación en Dios. Dice, y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, porque Él es Dios de nuestra salvación. A veces nosotros ponemos nuestra confianza en otras cosas que no son conforme a la voluntad de nuestro Dios. Por eso debemos de buscar a nuestro Dios y de reconocerlo a Él, de saber que nuestra salvación viene de Él, que Él es el único que nos puede enseñar y encaminar a su verdad, que nos puede encaminar, que nos puede enseñar sus caminos, que nos puede mostrar sus sendas, las sendas por las cuales Él quiere que nosotros caminemos. Porque a veces nosotros vamos por lugares que parecen buenos, pero no es la voluntad de Dios que nosotros andemos ahí. Por eso es que nosotros debemos de decirle a Dios que Él nos encamine, que Él nos enseñe, que Él nos muestre. No buscar en hombres la dirección, porque como ser humano puedo conocer la Biblia, pero me puedo equivocar.
te puedo dar algo que no viene de parte de Dios si pones tu confianza en mí o en un hombre. Pero si pones tu confianza en Dios, Dios le va a dar la revelación a ese hombre y te va a dar a ti la revelación para escuchar lo que Dios le ha dado a él y así saber que viene de parte de Dios. Pero a veces nosotros ponemos más nuestra confianza cuando vemos que Dios usa a un ser humano y ponemos nuestra confianza más en él porque Dios lo usó mucho. O a veces porque sí hay personas que desafortunadamente copian la forma de ser de otros siervos de Dios. Y por querer ser como esos siervos de Dios han caído en desorden o en situaciones que pueden ser mal direcciones para otras personas. Pero cuando confías en Dios y le dices a Él, encamíname en tu verdad y enséñame tú, porque tú eres el Dios de mi salvación, Él lo hace. Y el rey David le dijo otra vez, en ti he esperado todo el día. ¿En quiénes sigues esperando? ¿En Dios o en los hombres? Sigue esperando en Dios, pero dile que Él te muestre el camino hacia dónde debes ir, hacia dónde te tienes que mover, qué es lo que tienes que hacer para que su voluntad se cumpla en tu vida. Es algo que todos necesitamos hacer, que necesitamos decirle a Dios, enséñame, muéstrame, dirígeme, para que Él siempre sea tu dirección. No hagamos algo y le digamos, Dios, que esto se me dé, sino no, que dile a Dios que te dirija, que te muestre, que te enseñe, para que llegues a ver o a recibir la bendición que Él tiene para ti. Seguimos con los versículos más adelante con el 6, dice, el rey David le dijo, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. Aquí el rey David reconocía que no merecía lo que le estaba pidiendo a Dios. Pero la palabra de Dios por medio de Moisés le decía que Dios era lento para la ira y grande en misericordia, que Dios tenía misericordia de quien Él quisiera tener misericordia. Y el rey David le decía, acuérdate, oh Dios, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas, porque la misericordia de Dios es para siempre, pero nosotros no somos para siempre en esta vida. Nuestra alma sí es eterna, pero nosotros en esta vida no somos para siempre. Tenemos un límite, pero Dios no tiene límites. Y el rey David reconocía eso, reconocía que él no merecía, porque cuando nosotros le pedimos misericordia a Dios, tenemos que saber algo, que la misericordia de Dios es no darnos lo que nosotros merecemos. Eso es misericordia, no recibir lo que nosotros merecemos. Dios es misericordioso, grande en misericordia, que no nos ha dado lo que nosotros merecemos por lo que hemos hecho, sino que nos ha dado su gracia. Pero a veces nosotros nos sobrepasamos al excedernos de ¿cómo se llama? De desperdiciar la gracia de Dios. Pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de saber, de reconocer que no merecemos, pero que Dios es grande para responder nuestras oraciones. Dice la palabra de nuestro Señor, aquí siguió reconociendo el rey David en el versículo 7. Dice, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia acuérdate de mí por tu bondad, oh Dios. El rey David aquí todavía no había leído lo que Dios le dio en revelación a Jeremías o a Ezequiel, creo, a uno de los dos, o a Isaías, no recuerdo, donde dice la palabra de nuestro Dios, que Dios sepulta nuestros pecados en el fondo del mar y no se acuerda de ellos.
Eso es algo que nosotros debemos de entender. La palabra de nuestro Dios nos dice que no traigamos a memoria lo antiguo, que no recordemos eso, porque Dios está haciendo cosa nueva. Y he aquí, está sucediendo, pero muchas veces nosotros no lo vemos, por estar nosotros recordando los pecados que hicimos en el pasado. El rey David le dijo, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. ¿Cuántos de nosotros hicimos cosas muy graves? Todos hemos pecado, dice la palabra. Pero hicimos muchas cosas, rebeliones en contra de nuestro Dios. Y veíamos hace rato, el rey David reconocía que los que se apartan, los que se rebelan serán avergonzados, los que se apartan sin causa. El rey David reconocía que también él se había apartado en algún momento. Cualquier situación, nosotros también. Pero aquí dice la palabra, de los pecados de mi juventud, de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí. Acuérdate que soy pecador, Señor. Acuérdate que soy ser humano que cometo errores. Pero por tu bondad, la bondad que Dios nos ha mostrado, que fue que enviara a su Hijo Jesús para que nosotros tengamos entrada en Él, para que nosotros seamos vestidos de Él, para que nosotros seamos llenos de su Espíritu Santo. Dios se acuerda de nosotros, pero muchas veces nosotros no nos acordamos de Él. Dios tiene bondad de nosotros, sí, derrama su bondad sobre nosotros, pero muchas veces nosotros no nos acordamos o olvidamos que Dios es bondadoso y que Dios nos ha mostrado su bondad y su misericordia todos los días, cada mañana, porque cada mañana son renovadas sus misericordias, porque su fidelidad es para siempre. Pero nuestra vida en esta tierra no es para siempre, debemos de recordarlo. En el versículo 8 dice el rey David, bueno y recto es Jehová, por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Bueno y recto es Jehová. En nuestro Dios no hay maldad, no hay tinieblas. Y Él es recto, Él no tuerce nada. Él es bueno y recto. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Sí, Dios es justo. Y a Él no le gusta la injusticia. En Dios no hay pecado. No le gusta el pecado. Pero nos ama y nos enseña el camino que debemos de andar. Él es bueno y recto. Él envió a su Hijo para que nosotros tengamos entrada a Él, para que nosotros tengamos esta oportunidad. Debemos nosotros aprovecharla. Dice la palabra en el versículo 9, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará a los humildes por el juicio. Hay un juicio. El apóstol Pablo le decía a los atenienses, Dios ya puso un día para juzgar a todos los seres humanos. Hay un juicio. Tenemos que nosotros saber eso. Hay un día puesto por Dios, instituido por Dios, para juzgarnos a todos. Pero dice que Él encaminará a los humildes por el juicio. Los humildes son los que se han humillado ante el Señor Jesús, lo han reconocido como el único y suficiente Salvador de su vida, lo han aceptado en su vida, porque a eso vino. Lo dice la palabra, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los que le conocían las Escrituras. Pero a los que le recibieron, a los que creen en Él como el Hijo de Dios y su Salvador, dice que les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Él aboga por nosotros. Él mismo nos lleva si nosotros creemos en Él. Por eso dice, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Volvemos a lo mismo de conocer la voluntad de Dios, conocer sus pactos, sus mandamientos, sus preceptos y tener la disposición de ir conforme a ellos. Y dice el rey David,
Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan lo que Dios nos está enseñando, lo que Dios quiere enseñarnos. Para los que nosotros guardamos lo que Dios nos enseña, dice que todas sus sendas son misericordia y verdad. Aunque pases una situación complicada, la misericordia de Dios no te abandona. Ahí está contigo. Dios te sigue enseñando. Su verdad no te avergonzará. Aunque digan, mira, ¿por qué el cristiano se enfermó, le pasó esto, o fracasó en sus negocios? Porque la misericordia de Dios me alcanzó. Porque Dios me quiere enseñar. Porque Dios me quiere mostrar su verdad. Porque el camino que Él me está permitiendo caminar es lleno de su misericordia y su verdad. Pero tenemos que nosotros guardar sus enseñanzas. Dice, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Seguía reconociendo el rey David que su pecado había sido grande. El pecado que nosotros llevamos es grande y nos separa de Dios. Pero nuestra confianza está en el Señor Jesús, para que nosotros andemos conforme a su voluntad. Y quiero que nosotros terminemos en estos 2 versículos, porque ya se me está terminando el tiempo. El rey David le decía, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Aquí vemos esto. ¿Quién es el hombre que le teme a Jehová? O sea, como diciéndonos a nosotros por medio del rey David, Dios, tú eres de los hombres que me temen. Verdaderamente tú eres de los que me temen. Dice, pero Él le enseñará el camino que ha de escoger. Si nosotros tememos a Dios, si nosotros reconocemos al Señor Jesús, dice que Él nos enseña el camino que debemos escoger, que debemos andar. Hay muchos caminos, pero solo uno lleva a Dios, y ese es el Señor Jesús. Dice que cuando nosotros conocemos ese camino, cuando nosotros escogemos el verdadero camino, gozamos de bienestar, y nuestra descendencia hereda la tierra, hereda las promesas de Dios. Entonces, cuando nosotros andamos conforme a su voluntad, pedimos conforme a su voluntad, no solamente el bienestar está en nosotros, sino con nuestra descendencia. Bueno, para los que tienen descendencia. Y dice la palabra de nuestro Dios, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Volvemos a lo mismo, al principio de lo que decíamos. Cuando nosotros oramos conforme a su voluntad, Él nos oye, o sea, hay una intimidad. Por eso aquí el rey David decía, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Dios nos muestra su voluntad a los que tenemos esa comunión íntima con Él. Pero la comunión íntima con Él es temerle, es tener la disposición en nuestro corazón de aprender sus mandamientos, de aprender sus enseñanzas, de aprender sus preceptos, de aprender lo que su palabra nos dice. Pero no dejemos a Dios fuera de esto, sino pidámosle a Él que Él nos enseñe, que Él nos ayude a encaminarnos conforme a su voluntad. Así que en esta tarde vamos a orar por la palabra de nuestro Dios, que yo sé que ha sido de mucha bendición. Nosotros debemos de orar conforme a su voluntad. Confiemos en Él, diciéndole nuestra confianza en Él, declarando ante Él nuestra confianza, no declarando lo que nosotros queremos que Dios haga, sino declarando ante Él nuestra confianza, nuestra fe. Y nosotros veremos la gloria de Dios en nuestra vida. Pero digámosle que nos enseñe, que nos muestre, que nos encamine. Nuestra confianza es que ninguno de los que ha esperado en Dios, ninguno de los que tiene el corazón rendido a Él, ninguno de los que sigue su camino,
es avergonzado. Jamás ha habido alguien que haya andado en el camino del Señor que haya sido avergonzado. Dios siempre, siempre, siempre muestra su misericordia y su verdad. Hay un versículo en el capítulo 37, creo, de Salmos, que dice que Dios mostrará la luz de la justicia de quien anda en sus caminos. No recuerdo bien, pero creo que es el 7 o el 8. Dios da testimonio de las personas que le creen a Él. Así que vamos a orar. Si tú tienes alguna necesidad, créele al Señor porque Él es grande y maravilloso y no hay nada imposible para Él. Y a ver si hay saludos en el WhatsApp. No. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias por la oportunidad nuevamente de compartir tu palabra y de ver, Señor, que tú sigues hablando a nuestro corazón, que tú quieres que nosotros conozcamos tu voluntad y por medio del Señor Jesús nos has dado la oportunidad de venir a ti, de que tu Santo Espíritu nos dé esta dirección. Y Señor, esa es nuestra confianza de lo que tú has prometido. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Dios de nuestra salvación. Y en ti, Señor, confiamos, porque tú has dicho que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida, que tú nunca nos abandonarás, que tú siempre estarás con nosotros, siempre nos ayudarás, siempre tienes tu mano extendida para ayudarnos a nosotros, siempre estás con tu mano, con tu diestra victoriosa, sosteniéndonos, encaminándonos. Señor, esa es nuestra confianza. Y nuestra confianza también es de que quien ha esperado en ti jamás ha sido avergonzado. Tú siempre has andado en verdad y tú eres bueno. Y tú nos enseñas a nosotros que somos seres humanos y cometimos muchos errores y seguimos cometiendo errores, pero tú eres quien nos encamina. Padre, enséñanos tu voluntad, enséñanos tu verdad, enséñanos tu camino, enséñanos a andar conforme a tu palabra, en tus sendas. Muéstranos, Señor, qué camino nosotros debemos de elegir, qué nosotros debemos de proyectar, qué nosotros debemos de buscar, a qué empleo debemos nosotros hacer o qué proyecto nosotros debemos de encaminar. Que todo sea conforme a tu voluntad, Señor. Yo sé que hay personas ahí pasando alguna enfermedad, Señor, algún dolor, alguna dificultad en su cuerpo, Señor. Tú eres poderoso para obrar, Señor, y yo creo que tú obras. Padre, mueve tu mano poderosa, te lo suplico, para tu gloria y para tu honra. Que esta persona que está por ahí escuchando y tiene alguna enfermedad y tiene algún dolor, Señor, ese dolor desaparezca, para que conozca que tú has hablado, Señor, de que tu voluntad es mejor antes que nuestra voluntad. Que buscarte a ti primeramente es mejor que buscar por otro lado, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que te manifiestes en la vida de estas personas que están por ahí escuchando, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias por tu gran bondad. Y bendice a todos los que escucharon, Señor, que quizás tienen otras dificultades. Tú conoces lo que están pasando, pero ellos han decidido también confiar en ti y rendir su corazón a la enseñanza que tú tienes para sus vidas. Gracias, Padre Celestial, por todo. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén.